Y acá podemos ver lo mismo, básicamente. O sea, acá tenemos de adelante hacia atrás, tenemos a lo que sería la cóclea o caracol, que podemos ver que a esta altura supuestamente estaría la ventana oval. Esta ventana oval está conectada con la rampa vestibular, que es la superior. Entonces esta da las 2 vueltas y media, hasta el helicotrema, hasta el vértice. A su vez, bueno, vemos la ventana redonda conectada con la rampa timpánica. La rampa timpánica también da las 2 vueltas y media hasta llegar al vértice y acá se conecta. Entonces, todo lo que transcurre por la rampa vestibular, después vuelve por la rampa timpánica, ¿bien? Porque están conectadas a nivel del helicotrema. Y bueno, y acá esta estructura que estamos viendo es la lámina ósea que decíamos que salía del modiolo y que separaba a ambas rampas. Y así ocurre a lo largo de toda la cóclea. Entonces ahí más o menos vimos a la cóclea y vimos cómo está conformada. Y acá estamos viendo, por ejemplo, la salida a partir de la cóclea de lo que es el nervio auditivo. ¿Sí? Por otra parte, bueno, si continuamos y nos vamos hacia atrás, la cóclea está conectada por medio de sus rampas con el vestíbulo. O sea, acá va a estar el vestíbulo y acá más hacia atrás del vestíbulo este va a estar conectado con el laberinto óseo, que va a ser, perdón, no con el laberinto óseo, sino con los conductos semicirculares óseos. En este caso, que sería un conducto semicircular anterior o superior, uno posterior, y después este que está acá, que es el lateral o externo. Y este laberinto óseo por dentro también va a tener perilinfa y también va a tener a esto que estamos viendo de azul, que va a ser el laberinto membranoso. Entonces, a nivel del vestíbulo tenemos de adelante hacia atrás, en primer lugar chiquitito, hacia adelante y hacia abajo, el sáculo. Después tenemos hacia atrás y hacia arriba la estructura más grande que es el utrículo. Bien, y el utrículo y el sáculo van a estar conectados por un conducto que los conecta a ambos entre sí. Y no solamente ese conducto que conecta al sáculo y al utrículo, sino que además, bueno, esto es una vista lateral, pero además hacia la parte medial va a producir un conducto endolinfático que termina en el saco endolinfático, que eso se ve cuando vean el hueso temporal, y ahí van a saber qué es lo que es el conducto endolinfático que nombra cuando se ve esa anatomía. Eso. Continuando con este tema, hay que saber que el vestíbulo va a ser muy importante para el equilibrio tanto estático como dinámico. ¿Por qué? Porque lo que hace es detectar la posición de la cabeza tanto en reposo como con los movimientos lineales. En primer lugar, hay que saber que va a haber máculas que van a estar tanto en el sáculo como en el utrículo. Las máculas que hay en el sáculo y en el utrículo lo que van a hacer es detectar la posición de la cabeza en relación con la gravedad. Por así decirlo, hay otolitos y los movimientos de los otolitos sobre las células ciliadas que hay en estas estructuras van a generar impulsos nerviosos que después van a viajar por este nervio vestibular hacia el sistema nervioso central. Por otra parte, también se encarga de lo que es el equilibrio dinámico lineal, teniendo en cuenta que todos los cambios en la aceleración o desaceleración lineal van a ser detectados por esas máculas. Bien, eh, entonces, básicamente, en las máculas va a haber células ciliadas, esas células ciliadas recogen información y finalmente se lo envía a las ramas que van a formar el nervio vestibular. Entonces, el vestíbulo va a ser el centro de lo que es el equilibrio a nivel del oído interno, contiene al sáculo y al utrículo. A su vez también va a haber una membrana otolítica con otolitos que lo que hacen es detectar la posición y las aceleraciones lineales, y lo que hacen es detectar la posición de la cabeza según la gravedad y los movimientos lineales. Y bueno, está comunicado, como podemos ver, hacia adelante con la cóclea y hacia atrás con los conductos semicirculares, porque tiene que estar integrado todo el sistema del oído. Bien. Entonces, recapitulando, decimos que el vestíbulo va a ser la parte central del laberinto, que está ubicado entre la cóclea hacia adelante, entre los conductos semicirculares hacia atrás. Dentro de esta cavidad, o sea, del laberinto óseo, va a haber un laberinto membranoso vestibular, que va a tener las estructuras funcionales del equilibrio, que van a ser, por ejemplo, el sáculo y el utrículo, que son sacos membranosos que están ubicados dentro del vestíbulo óseo.
Dentro de ellos hay endolinfa, fuera de ellos están rodeados por perilinfa, como ocurre absolutamente en todo el laberinto membranoso. Están conectados entre sí por medio del conducto utrículo sacular. Y bueno, y va a haber funciones específicas para cada uno. El sáculo es el que detecta movimientos lineales verticales, como subir o bajar un ascensor, y el utrículo es el que detecta movimientos lineales horizontales, como acelerar o frenar en un auto. Y hay que saber que estas estructuras, tanto sáculo como utrículo, va a presentar máculas, que son regiones sensoriales del sáculo y del utrículo, y que van a estar formadas por células ciliadas, que tienen cilios que detectan cambios en la posición y en el movimiento, y a su vez va a haber una capa gelatinosa que cubre esas células ciliadas, que van a ser la membrana otolítica, que contiene otolito, que son cristales de carbonato de calcio, y estos aumentan la sensibilidad al movimiento y los cambios de gravedad. Bien. Eh, y bueno, y por otra parte, recordar las relaciones esta y esta unión que hay hacia adelante con la cóclea y hacia atrás con el conducto semicircular. Y bueno, también siempre hay que tener en cuenta las diversas conexiones. Hay que saber que los conductos semicirculares desembocan en el utrículo. Eso lo hacen por medio de estas estructuras, de estas dilataciones, que son las ampollas membranosas. Otra estructura que hay que tener en cuenta es que es el conducto utrículo sacular, es decir, que hay una conexión entre el utrículo y el sáculo, siempre teniendo en cuenta eh, después también que el sáculo va a ser más pequeño y va a estar hacia adelante y por debajo. Y por otra parte, vamos a decir que digamos, este sáculo se conecta con el utrículo por medio del conducto utrículo sacular, pero también se va a conectar con la rampa media, eh, digamos, de la cóclea por medio de este conducto, que es el conducto de Reunions. Eh, la función del sáculo al final va a ser detectar los movimientos lineales verticales, por ejemplo, subir o bajar un ascensor, mientras que del utrículo va a ser detectar los movimientos lineales horizontales, por ejemplo, al acelerar en un auto. ¿Bien? Y bueno, ya habíamos dicho de las máculas que estaban presentes. ¿Por qué tienen esa función específica que nombramos cada uno? Porque básicamente en el utrículo las máculas van a estar orientadas en el plano horizontal, por eso que detecta movimientos horizontales, mientras que en el sáculo van a estar orientada en un plano vertical y por eso es que detecta los movimientos verticales. Y dijimos, las dos máculas, tanto del utrículo como del sáculo, van a estar cubiertas por membrana otolítica con otolitos. Bien. Y bueno, eso más que nada de estas estructuras. Por último, para terminar ya con lo que sería el oído interno, hay que hablar de los conductos semicirculares. En primer lugar, hay que entender que los conductos semicirculares son estas estructuras que estoy marcando con el cursor: un conducto semicircular, dos conductos semicirculares y tres conductos semicirculares. Los conductos semicirculares, así como se ven, son tres estructuras curvas que presentan un laberinto óseo y también un laberinto membranoso. Bien, y van a formar parte del sistema vestibular. Su especialidad van a ser los movimientos rotacionales de la cabeza. Lo que hay que saber entonces es que es un laberinto óseo que también va a tener la perilinfa, que también va a tener un laberinto membranoso en el interior. Bien, el laberinto membranoso, al igual que en todo el resto del oído interno, es la estructura funcional, por así decirlo. Acá estamos viendo el laberinto óseo y acá estamos viendo el laberinto membranoso de los conductos semicirculares. ¿Qué es lo que hay que saber? Que los conductos semicirculares van a ser, en el caso de la parte ósea, van a ser tubos huecos que van a estar llenos de perilinfa y que en el interior van a contener a los conductos semicirculares. Y va a haber un conducto semicircular anterior o superior, que es este que está acá en esta imagen. Después va a haber uno que es posterior, que es este que está acá. Y después va a haber uno que es lateral, que es este que está acá, lateral o externo. El conducto semicircular anterior o superior, que es este que está acá, está orientado en un plano vertical, como lo estamos viendo, y detecta los movimientos que son rotacionales tanto hacia adelante como hacia atrás. Después, el conducto semicircular posterior también está orientado en un plano vertical, lo podemos ver que va de arriba hacia, como si fuera de arriba hacia abajo, y detecta movimientos de inclinación lateral.
mientras que el conducto semicircular lateral o externo u horizontal está dispuesto más bien en un plano que es un poquito horizontal, un poco desviado hacia arriba, y detecta los movimientos de rotación horizontal. Entonces, tenemos al laberinto óseo que adentro tiene al laberinto membranoso. Y cada laberinto membranoso va a tener dos extremos, un extremo y dos extremos, un extremo y dos extremos, y acá también el lateral también tiene dos extremos. Ahora, ¿qué pasa? Cada uno va a tener en un extremo un ensanchamiento, una dilatación, que es una ampolla. Acá podemos ver la del anterior o superior, acá podemos ver la del lateral, acá podemos ver la del posterior, y va a tener otro extremo que va a abrirse directamente a nivel de lo que es el vestíbulo. Por ejemplo, el conducto semicircular anterior o superior y el posterior, los dos tienen su propia ampolla. Acá está el del anterior superior y acá está el del posterior, pero después se abren juntos, y en una apertura compartida terminan conectándose con el vestíbulo. Por su parte, el conducto semicircular lateral tiene su ampolla en un extremo y en el otro extremo se abre solito en lo que sería el vestíbulo. Bien. Respecto a los conductos semicirculares membranosos, entonces tengamos en cuenta que son tubos que son claramente más pequeños que los óseos porque tienen que estar por dentro. En el interior presentan endolinfa, están suspendidos, por fuera tienen perilinfa, y dijimos que en cada conducto había una ampolla membranosa en uno de los extremos. Bien, la perilinfa actúa como amortiguador. Ahora, respecto a las ampollas que estábamos nombrando, las ampollas que están en los tres conductos semicirculares van a ser dilataciones que están presentes en un extremo de cada conducto semicircular, eh, que presenta, por ejemplo, en su interior una cresta ampular, es decir, una elevación transversal que va a estar formada por tejido conectivo especializado, que lo que hace es actuar de soporte para células ciliadas sensoriales que están en la ampolla. Y va a haber también una cúpula que va a ser una estructura gelatinosa que cubre a esa cresta ampular que acabamos de nombrar, y la cúpula se ancla a las paredes internas de la ampolla y actúa como un tapón flexible cuando se habla de lo que es el flujo de la endolinfa. Bien, entonces lo importante básicamente tener en cuenta de que vamos a tener ampolla, que esa ampolla presenta la cresta ampular y bueno, y presenta, por así decirlo, a las células que van a reconocer los distintos movimientos de los líquidos que están dentro del laberinto membranoso para poder informar en qué situación está el cuerpo. Bien. Ahora, esta unión que hay en la apertura de lo que es el conducto semicircular anterior o superior y el posterior con el vestíbulo que es común se llama cruz común. En fin, para terminar entonces, el conducto semicircular anterior o superior dijimos que detecta movimientos tanto hacia adelante o hacia atrás, como por ejemplo el asentir la cabeza. Después el conducto semicircular posterior detecta las inclinaciones más bien laterales, como por ejemplo cuando se inclina la cabeza hacia un hombro. Y el lateral o horizontal detecta movimientos horizontales como girar la cabeza para decir que no. Recordemos que el laberinto membranoso por dentro presenta endolinfa y presenta también a las estructuras sensoriales funcionales como hemos descrito, por ejemplo, a nivel de las ampollas. Después dijimos entonces que en cada uno de los extremos, en cada conducto semicircular en realidad, va a haber una ampolla. Esa ampolla contiene una cresta y la cresta va a ser una elevación cubierta por células ciliadas sensoriales que son sostenidas por células de soporte, que se conocen con el nombre en conjunto como una cúpula. Y bueno, y por otra parte, hay que tener en cuenta que los conductos semicirculares, entonces, a nivel función, son los responsables del equilibrio dinámico angular, detectando todos los movimientos rotacionales de la cabeza. Ahora, todas las señales que toman las células ciliadas del vestíbulo y de los conductos semicirculares, o sea, de las crestas ampulares, son recogidas por este nervio que es el nervio vestibular, y después ese nervio vestibular va a llevar la información a los núcleos vestibulares del sistema nervioso central para coordinar, digamos, para procesar la información y coordinar el equilibrio, la postura y los movimientos oculares.